Toda esta parte lamentablemente ha salido sin audio. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, entonces, cuando entras a ver en un lugar oscuro, salen estos bichos, salen estas arañas, salen estos zancudos. Buscan las tinieblas para ocultarse y se desplazan cuando no hay nadie por ahí. Y si estás dormido, te pican, te muerden. Así es Satanás. Y así son todos los que conviven con él. Fuerte, ¿verdad? Pero es así. Entonces, quienes no soportan la luz del Señor se esconden en sus pecados, en sus pasiones, en las cosas que les gusta estar. La oposición del mundo no puede detener la obra de Dios, porque ahora los discípulos que eran son apóstoles y son luz para el mundo. Pero aquellos que aman más las tinieblas se quedan en esto, y más bien, como quedan en evidencia, la luz está encima, no pueden prevalecer sobre la luz, los atacan. Mejor dicho, hablemos en primera persona, nos atacan. Simplemente porque somos la luz del mundo. El Señor está en nosotros. Nada más por eso. Y no la soportan. Hemos visto también cómo la obediencia a Dios se mantiene firme ante toda presión humana. Pedro estaba en el concilio, por segunda vez los llevan, los habían tenido presos, cuando los van a buscar para sacarlos, ya no estaban adentro, Dios los había liberado, y todos los guardias estaban en su lugar, no sabían cómo se habían ido de ahí. Ellos estaban predicando en el templo. La gente ya veía a Pedro, a Juan y a todos ellos, los veía como personas que andaban en las cosas de Dios y sanaban y pasaban muchas cosas. Así que ya las autoridades tenían miedo. Esta vez los fueron a buscar al templo y dijeron, acompáñenos. Ya no los llevaron a la fuerza. Ahora, con temor al pueblo, la autoridad les dice, vengan y queremos hablar con ustedes en el concilio. Habían desaparecido de la cárcel de una manera sobrenatural. Así que sabían que había poder en ellos. Y ahí les dicen, ¿no les habíamos dicho que no sigas hablando de aquel hombre de cuya sangre ustedes nos quieren hacer responsables? ¿Quiénes hablaban? Caifás, Anás y todo el entorno, cuyos habían llevado a ellos a la muerte a Jesús y habían utilizado el poder romano para que sean los romanos los que lo maten. Pero nosotros no somos, fueron ellos. Mírale. Ok. ¿Y qué cosa le dice Pedro? ¿Cómo voy a desobedecer a Dios? Muy firme delante del concilio. Y yo debo obedecer y hacer las cosas de Jesucristo, de Nazaret, a quienes ustedes mataron. Bueno, después se levanta un hombre llamado Gamaliel, y Gamaliel es un tipo muy interesante. Gamaliel es un fariseo que tiene influencias griegas, tiene mucho conocimiento, y vamos a ver este hombre que es mencionado por alguien que todavía no aparece en escena. Va a haber alguien llamado Saulo de Tarso, fariseos de la tribu de Benjamín, discípulo de Gamaliel. Así que este Gamaliel les dice, oigan, tengan cuidado. Tal fulanito, ¿se acuerdan que se levantaron? ¿Qué pasó? Terminaron muertos con toda la gente que se levantaron. Pero ellos, si vienen de Dios, ustedes se están poniendo en contra de Dios. Así que si no son de Dios, estoy parafraseando, si no son de Dios, solitos van a desaparecer. Pero ustedes tengan cuidado, no se metan mejor con ellos. Observen. Gamaliel, muy sabio, siendo religioso y no conociendo a Jesús, por lo menos no recibiendo a Jesús, supo decirles la verdad, y ellos decidieron solamente azotarnos antes de soltarnos. Y ellos estaban azotados. ¿Se imaginan lo que es recibir azotes en la espalda? ¿Alguno quiere probar? Yo no. Si quieren probamos, a ver si duele. Ok. Fueron azotados y dice que salieron gozosos por haber padecido en nombre de aquel que nos salvó, Jesús. Gozosos con las heridas abiertas, wow, pero gozosos. Es un gozo que no es alegría, no es eso. Es gozo, es paz,
es saber que están haciendo las cosas que deben hacer en nombre del Señor, porque el poder del Espíritu Santo está en ellos, como aquellos que acá están presentes, que han recibido al Señor, también lo tienen, pero aún no lo saben o no lo perciben. Desde acá es más fácil ver lo que está haciendo el Espíritu Santo en sus vidas que lo que ustedes mismos se dan cuenta. Desde aquí, hacia allá. Así que la obra de Dios avanza aún en medio del sufrimiento y de la oposición. Ahora sí, vamos a prepararnos para iniciar la lección de hoy. Y vamos a orar. Señor, háblanos en este corto tiempo. Ayúdanos, Señor, a entender, a discernir, a comprender tu palabra, mi Dios. Tú eres santo, eres puro, eres luz del mundo para las naciones. Y estamos hoy aquí, Señor, los que tenemos que estar, escuchando tu palabra, listos para entenderla. Abre nuestra mente plagada de influencias externas. Ilumínala, Señor, solo para que seas tú el que nos hable y tengamos la oportunidad de poder comprobar la belleza de tu presencia en nuestra vida, en estas palabras, en el ejemplo que nos das y en lo que tú, Señor, pongas en nuestro corazón para poder ser parte, verdaderamente parte, de la familia que tú has fundado aquí en Calvary Chapel Chosica. Te damos gracias. Guíanos, Señor, y en tu nombre lo decimos, Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a ver el crecimiento de la iglesia exige orden y compromiso en el servicio. Cuando hablamos de crecimiento de la iglesia, estamos hablando de las necesidades que van en aumento. ¿Cuántos son mamás o papás aquí? ¿Alguna vez quizás nuestros hijos fueron chiquitos? ¿Algunos todavía tienen hijos chiquitos? Levanten su mano. A ver, ¿sí? ¿Todavía? Sí, claro. Ok. Chiquitos, problemas chiquitos. Grandes, problemas grandes. Si no lo sabré. Ok. La iglesia chiquita, necesidades chiquitas. Iglesia grande, necesidades grandes. Ahí estamos los papás para atender las necesidades grandes también. ¿Y cuántos hombres realmente están para atender las necesidades de la iglesia cuando crecen? Ya. Para hacer esa broma me puedo quedar sin voz, así que prefiero no hacerlas. Así que el crecimiento de la iglesia exige orden y compromiso. Exige orden y se me movió todo. Qué lindo eres, ¿eh? De verdad. Ya sé quién está entrando aquí. Muy bien. Estoy tocando. Eso significa que estoy hablando lo correcto. Cuando hay problemas. Eso lo deben saber ustedes. No sé, no creo que nadie ha pasado por una iglesia pentecostal, pero creo que por ahí uno de los dichos es: estás pasando pruebas bien, la espada está siendo templada del fuego. Eso es. Bueno, ahorita ya está todo en orden. Gracias, Señor. Así que cuando crece la iglesia, el orden y compromiso crece también. Dios levanta hombres, y eso lo vamos a ver ahora, llenos de su espíritu para servir y afirmar la obra del Señor. La obra es del Señor, pero ¿quién la firma y de quién es? A través de los hombres, Dios los utiliza para eso. Y también vamos a ver que el servicio fiel provoca oposición, pero refleja el poder y la presencia de Dios. Esas son las cosas que suelen verse en una iglesia sana, con sana doctrina. Y si ya están todos en el libro de Hechos, el capítulo 6, vamos a hacer algunas concordancias en cada una de las partes, y va a ser bueno que abran sus Biblias en cada una de ellas, porque no tengo cuadros hoy día con la exposición de la palabra, salvo una final. Así que les invito a que me acompañen en el versículo 1 del capítulo 6 del libro de Hechos. Vamos a ver aquí cómo el crecimiento de la iglesia expone necesidades internas. Vean bien lo que estoy diciendo. Hemos hablado de oposición y cosas, pero ahora estamos hablando
las necesidades que surgen dentro de la iglesia. Es capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Dice así: en aquellos días el número de los discípulos iba en aumento, pero también comenzaron las murmuraciones de los griegos en contra de los hebreos, pues se quejaban de que la distribución diaria de ayuda, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. ¿Recuerdan cuando empezó la historia en el libro de Hechos y menciona a Pedro que sale porque toda la gente escuchaba que hablaban los apóstoles en sus respectivas lenguas y había habido una conmoción tremenda con vientos fuertes? Todos los que estaban en la fiesta de Pentecostés decían: ¿qué está pasando en ese lugar? Y uno por ahí dijo: están borrachos. O sea, no tenía explicación y dijo cualquier cosa, y salió Pedro y dijo: oiga, no estamos borrachos. A esta hora, a las 8 de la mañana vamos a estar tomando. No. Es la manifestación del Espíritu Santo, y comenzó a hablarles a todas las personas, les habló de lo que decía la palabra de Dios, les dijo que el Mesías ya había llegado y les dijo a todos: y ustedes lo mataron. Pero parece que acá está en este plan de decirle a todos: ustedes lo mataron. Pero continuamente echa la responsabilidad a quienes sí participaron en esto. Y cayeron 3.000 personas a los pies del Señor, arrepentidos de lo que habían hecho. 3.000 personas. Ok, en este momento que estoy transmitiendo, 3.000 personas que me están escuchando de Chosica caen a los pies del Señor y vienen corriendo a la iglesia. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Cómo las atendemos? Esa es una pregunta interesante, ¿verdad? 3.000 personas cayeron a los pies de 120 que estaban en oración, donde el Espíritu Santo vino, entró en ellos y empezó la iglesia. Y de pronto eran 3.120, más las que les acompañaban. Ya, pónganse en ese caso. Comenzaron las necesidades con la iglesia creciente. Y acá hay algo interesante. Iba en aumento los discípulos. Comenzaron también las murmuraciones. Y las murmuraciones no son aceptables. Pero empezaron las murmuraciones ¿de quiénes? De los griegos. ¿Quiénes eran los griegos? No eran nacidos necesariamente en Grecia. Eran judíos, pero que habían sido formados con algo que se llamaba la cultura helenística. Siglos atrás, ustedes deben haber escuchado o leído en Historia Universal acerca de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, ¿verdad? Ya. Este hombre conquistó y formó todo el imperio griego. Y a partir de entonces, así como en Estados Unidos, todo el mundo habla inglés, y en Canadá una buena parte de la gente habla en francés. ¿Sabían eso? Una parte habla en inglés también. Eso es porque quienes colonizaron esas tierras traían la lengua inglesa o traían la lengua romántica francesa. Entonces, al momento de empezar las colonias, esas eran las lenguas y las tribus nativas las aprendieron y se volvieron parte de la comunidad. Pues cuando el imperio de Grecia, el imperio griego se expandió, estaba el pueblo de Israel. Y de pronto, a través de los siglos, se impuso la lengua griega. Todo el Nuevo Testamento, en su gran parte, está escrito en griego por eso. Apocalipsis, ese nombre significa revelaciones. ¿En qué lengua está? Griego, por ejemplo. Entonces, cuando dice los griegos, significaba aquellos que tenían familias, vínculos, lengua, muchas cosas con Grecia. O sea, no eran hebreos que solamente hablaban hebreo. Y ellos vieron que se les estaba haciendo diferencia a las viudas de los griegos que estaban sentados en las mesas. ¿Estamos hablando de un restaurante o estamos hablando de una iglesia? ¿De qué estamos hablando? Una iglesia, ¿verdad? Con mesas, con sillas, con cafecito. ¿No se parece
en grande a algo que tenemos muy cerca aquí. Ya habían mesas, había asistencia social, había crecido ya el beneficio para las viudas y para otros que estaban disminuidos, hablando de su condición. En el caso de las viudas cuando ya están viudas y se quedan sin hijos, porque también mueren, se quedan en un estado de no poder trabajar y de inanición, así era en ese tiempo, pero la vida cristiana las acoge y las pone como parte de la comunidad y les da de comer. Así que, ¿qué pasaba? Estaban las viudas hebreas y estaban las que venían de los griegos. Y se quejan. ¿Saben qué? Nos están discriminando. Acá las viudas griegas no les están dando tiempo, en fin. Pues se quejaban que en la distribución diaria de ayuda, sea comida o sean los soportes que les daban, las viudas de los griegos no eran bien atendidas. El crecimiento revela entonces áreas que necesitan ser puestas en prioridad y en orden. Había una necesidad, se estaba cubriendo, ¡qué bueno! Pero generaban ahora quejas. ¿Por qué? Porque no se estaba atendiendo adecuadamente. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 40, dice: siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. Interesante esto. Todas las cosas deben ser hechas decentemente y con orden. Cuando dice decentemente, está hablando de que en todo siempre hay una preocupación por mostrar las cosas con pudor, con una serie de elementos que no generen ningún tipo de desequilibrio dentro de la congregación. Pero decentemente quiere decir también de una forma educada, de una forma limpia, de una forma ordenada. Entonces, 1 Corintios, ahí está hablando de un don. No tiene que ver con lo que estamos hablando exactamente ahora, pero el don de las lenguas, que es uno de los dones que da Dios, hace que ciertas iglesias, cuando ustedes entran, parece que fueran una tribu de indios apaches. Y esto de la música, algunos tiemblan, algunos se sacuden, algunos caen, hay uno que viene y las empuja. ¿Qué es eso? Pastor, pero ¿cómo lo vas a ver? Es una iglesia cristiana. ¿Seguro? Yo en la Biblia no veo eso. Veo que dice aquí, siempre y cuando todo se haga decentemente y con orden. Y es más, sobre ese punto en específico, Pablo les va a decir: prohíbo hablar en lenguas en público, en la congregación. Porque ¿de qué edifica que te hablen en una lengua que no conoces? ¿No? I think it's better to speak in Spanish, because if I talk in English only, you will not understand me. Por favor, quien sabe inglés, tradúzcame. ¿Qué les significa que les hable así? Yo pienso que es mejor hablar en español, porque si les hablo en inglés, nadie va a poder entenderme. ¿Ya? Así que, ¿de qué les sirve que de pronto y ustedes, ¡oh, gloria a Dios, amén, bla, bla, bla! ¿Qué es eso? Eso no es orden. Dios no actúa así. Y Pablo ya lo estaba viendo hace 2000 años. Pero ahora pareciera que esta es una fiesta de bulla, de lenguas, de manifestaciones. Si tú estás viendo recién una iglesia cristiana, no vas a encontrar esas cosas aquí. Pero cuidado, no estoy diciendo que no exista el don de lenguas y que no esté vigente. Lo que dice Pablo, si habla en lenguas, que haya quien las interprete adecuadamente. Eso es orden y de manera decente. No venir así, acá yo cantante internacional cristiano, a cantar y ustedes alabando al Señor y ponerme a hablar en lenguas de pronto. Esas son emociones que no les edifican a nadie. Solamente el cantante, ¡wow!, habló en lenguas. Nada más.
Jesús fue muy claro, ¿no? Si haces algo en público, que te aplaudan en público, ¿no? Ya tienen su recompensa. Eso no es para Dios, eso es para ustedes. Ya, de eso se trata, por eso dice, siempre y cuando todo sea en orden. En este tema que estamos hablando de los servidores, en las mesas, pues tiene que haber orden. Y está generándose, ¿qué? Murmuración. Una pregunta. Hermanos, hermanas, cuando vemos necesidad en la iglesia, ¿esperamos que alguien más atienda esta o entendemos que Dios podría estarnos llamando a nosotros para atender esa necesidad? Ya, hoy en día he tenido yo el tema con el multimedia, inclusive he empezado y no lo he hecho a propósito, sin el micrófono prendido, así que quienes están viendo la transmisión o después la vean, van a saber que he estado muteado durante 2 minutos por lo menos, hablando y hablando y hablando. Así que lo que quiero decir es esto: una persona dedicada solamente a multimedia es necesaria ya en la iglesia. Si yo, por ejemplo, en este momento me olvidara o me descuidara, hiciera todo sin orden, tengo la música sonando todo el tiempo del servicio, porque en los momentos en que nos abrazamos, cuando estamos iniciando, antes de que ingresen, en el momento de la salida, pongo la música de fondo, con música del Señor, para que la iglesia esté siempre alegre. Pero yo estoy acá así, con el equipo, con el puntero, con la música, con todo, y están viendo el arte que hice con la inteligencia artificial, y están viendo esto y todo, y de paso, o sea, estoy sirviendo las mesas, y están con la enseñanza de la palabra de Dios, estoy cumpliendo con ello, estoy llorando, pero se dan cuenta de lo que estamos hablando, estoy haciendo match con lo que estaba pasando, y seguramente no he visto murmuraciones, y eso sí lo doy gracias a Dios. Somos muy poquitos también, ¿verdad? Pero ¿cómo el pastor puede dejar? ¿Cómo esto puede estar sucio? ¿Cómo esto de acá? ¿Cómo puede estar sonando el ventilador? No lo pueden prender. ¿Cómo? ¿Cómo ese banner de afuera ya está viejo? Ya parece bandera ya. Pero ahí, ¿dónde estás tú? ¿Saben? Yo no lo estoy pidiendo, lo estoy manifestando. Y lo he dicho de muchas maneras. Y no significa, ojo, la caja de ofrendas, ¿ah? Significa que todo es una decisión y que de pronto, pastor, yo lo voy a hacer. ¿Tiene el diseño eso? Sí, yo lo hago. ¿El mismo tamaño? Sí, ya. Pastor, puedo, si quiere, vengo limpio, ya. ¿Qué días? Lo hacemos. Genial. Todo es para el Señor, no es para mí. Pastor, yo hago diseño gráfico y la verdad he visto sus cuadros y no me gustan mucho. Son colores medio tristes, todo. Bueno, fue lo que la inteligencia artificial me dio. Yo le di todas las instrucciones, le dije todo lo que quería, lo situé en el año correcto, dije de qué libro era, le puse todo y me dijeron, ok, y me mandaron eso. Hice lo que pude. ¿Saben que ya tengo 63 años? No soy ingeniero de sistema, no soy diseñador gráfico, no soy nada. El Señor me mueve a hacer lo que tengo que hacer. Pero esto va a escapar de mis manos. Yo no lo voy a querer soltar seguro de mi corazón de Danilo, pero sí debo entregarlo. ¿Y quién pone el teléfono? ¿Y será sino mi teléfono? ¿Y será la plataforma de Facebook? O a lo mejor es la de YouTube. Cuando yo tenga más suscriptores voy a poder hacer las transmisiones en vivo. Todas esas cosas no son cosas que yo deba pensar. ¿Cuál es la razón de eso? Que la palabra de Dios llegue a todos. Y yo creo que sí marcamos la diferencia aquí con esto. O a lo mejor quieren que me ponga con mi micrófono y me ponga a gritar en la plaza los días sábados, ¿no? No desestimo a las personas que están ahí, son valientes, pero a veces me pongo a escucharles. Y no es necesariamente un mensaje conciliador, es un poco de pelea. Eso es lo que no me agrada mucho de eso. Yo lo que estoy haciendo acá es enseñarles a ustedes. Pero ¿qué es lo que vamos a ver aquí? ¿Estamos viendo entonces la necesidad o le estamos ignorando? El versículo 2 al 4, le pido que me acompañen por favor.
Vamos a ver la prioridad del ministerio de la palabra. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que desatendamos la proclamación de la palabra de Dios por atender a las mesas. Así que, hermanos, hermanas, ya nadie me mueve de aquí. Aquí me quedo. Atiendan ustedes, por favor. No está bien. No está bien. Les estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Ellos dijeron: no está bien. Así que yo le creo y creo que ustedes también le creen, ¿verdad? 3. Así que, hermanos, a ver, ¿cómo dicen la permítanme un segundo, estoy en versículo 3. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, ¿a quién? A 7 varones, a 7 hombres, de buen testimonio, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que se encarguen de este trabajo. Dije mujeres, damas, dice 2 cosas: 7 hombres, varones, de buen testimonio. ¿Qué cosa significa buen testimonio? Como el de usted, pastor. Ay, ay, ay. Mal ejemplo, ¿eh? Mal ejemplo. Ya les he dicho un par de 50 veces que esto es lo que Dios está utilizando para enseñarles la palabra de Dios. Y yo lo estoy haciendo de acuerdo a lo que Él me ha dado para enseñarles. No porque yo sea el santo. No, soy un hombre pecador redimido, como todos los que han recibido al Señor. Pero mi vida está siendo entregada al Señor para que ustedes, y a través de ustedes, la palabra de Dios llegue a todo Chosica, tal cual es. Que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, como el Hijo de Dios, que es Dios. Entonces, estoy para eso. Pero eso sucede, sé hablar un poco, sé hacer diseños, sé tener, digamos, un tema social. El Señor me ha equipado con cosas que acompañan y adornan lo que es realmente importante. Que una persona esté aquí viendo lo que dice la palabra y entregándola. De eso se trata. Por supuesto, en oración. En oración, porque la oración es la que hace que el Señor me inspire y finalmente me paro acá y digo un montón de cosas que no tengo acá adelante, solamente la palabra de Dios. Así que buen testimonio es que lo vas a ver siempre a este varón haciendo las cosas que Dios dice que hagas. Pero, y esas cosas que tengo que no, bueno, que el Señor trabaje en tu mente, en tu corazón y poco a poco las irás dejando. Si es que eres un hijo de Dios, no tendrías por qué abrazarte a ellas. Y que estén llenos del Espíritu Santo. Mechita, estoy lleno del Espíritu Santo. Cuando entramos en alguna conversación que se eleva un poco a veces, no, ninguna palabra grotesca sale, pero estamos con un tema de carácter que tenemos que vencer. Y si no la trabaja, ahí está el Espíritu Santo en acción. Y de sabiduría, eso viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Así que sigue para que se encarguen de este trabajo. Cerren las mesas. Así nosotros, dice el versículo 4, podremos continuar orando y proclamando la palabra de Dios. ¿Cuál es la función entonces del pastor, aparte de supervisar a las ovejas y ver cómo van y estar con ellas y enfocarlas al Señor? Orar y enseñar la palabra de Dios. ¿Quieren que lo diga en peruano? Esa es mi chamba. Ese es el trabajo que tenemos en mi servicio al Señor, es ese. No todo es urgente, no todo es urgente, pero sí hay prioridades que son eternas. Esas viudas a lo mejor están siendo atendidas
con un poco más de demora que el resto de viudas que sí eran hebreas. Es posible que fuera cierto, pero estaba la murmuración y ya estaban las peleas empezando. Oye, aquí me puso la señora también, ¿qué te pasa? Y no, esas cosas, ¿no? Como ella es judía y esta no es judía, esas cosas habían. Entonces, poner orden es importante, pero ¿qué es lo urgente? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué es lo importante? ¿Alguno de ustedes lo puede responder en este momento? ¿Qué es importante en una iglesia? Que se predique la palabra de Dios, que se predique y se enseñe. Eso sostiene a la iglesia, no la cajita de ofrendas. La cajita de ofrendas es para el cafecito y las cositas, y las cosas que ayudan. No, la palabra de Dios es la que sostiene la iglesia. Y si no le crees al Señor, estás en un tema. Porque no has bajado, o sea, no has tenido todavía idea de que tu lugar en este sitio no es un lugar religioso, sino de establecer una relación con quien sí te va a llevar eternamente a su presencia. Y es la palabra de Dios quien lo hace. Así que, segunda de Timoteo 4:2, es escrita por Pablo, ya viejito, ya en la cárcel, a punto de ser sacrificado, diciendo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, y cuando yo lo hago, me miran feo. Eso digo yo. Eso no dice la palabra. Me miran feo porque estoy viendo directamente, exhortando, animando y diciendo la verdad. Y la verdad ofende. Porque la verdad es luz. Y se ofenden los que quieren seguir en su tiniebla. Quieren seguir escondiendo su pecado. No se atreven a exponerlo. ¿Sabes? Si todavía tienes en tu concepto que el pastor es demasiado santo como para escuchar este pecado, mándate con todo, siéntate conmigo, cuéntame tu historia y yo te cuento la mía. Para que veas que podemos estar de la mano como pecadores redimidos. Así que, si los apóstoles tuvieron que enfocarse en la palabra, ¿quién debía encargarse del servicio? Porque hoy en nuestra iglesia, ¿quién está sosteniendo las áreas del servicio práctico? En este momento, la iglesia, ¿qué servicio práctico tiene? Lo primero es la limpieza. Si no, ustedes llegarían a un lugar, o mejor vayan al cerro, ahí pongo el púlpito, estaría ya con la tierra, las piedras, estaría justificado, ¿verdad? Pero la cantidad de tierra que se acumula en sus casas y en la nuestra es tremenda. Y ustedes ven un lugar, creo que está agradable, ¿verdad? Y creo que está limpio. Y alguien está haciendo ese servicio. La pregunta es, ¿quién está sosteniendo eso? Y el coffee shop, y el cafecito, y las galletitas, y los detalles, y las flores, y las macetas, y los baños que tienen o no tienen desinfectante, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién lo sostiene? ¿Sobre quién está? ¿Estamos dejando que nuestras hermanas carguen lo que también es responsabilidad de los hombres? Esa pregunta ya es directa, touché, como dicen cuando pelean. También está con su espada, ¡pum! Touché. Los varones, de verdad, tenemos una responsabilidad que es más grande que el de las damas. Pero a nivel mundial, alguien ha intervenido para hacer que sean las damas siempre las que están un paso adelante, que están con la Biblia abierta, que están haciendo preguntas, que se reúnen, que quieren ser. Y de pronto escucha una mujer hablando en la plaza o en otro lugar, ¿cómo habla? ¿Con qué fuego? Estaba viendo una mujer en España, en diferentes lugares, creo que Barcelona, no sé, Madrid. Una mujer que desde que dice que habla,
se acerca a la cámara, lo hace todo en vivo, se para junto a un poste, comienza con su guitarra a cantar flamenco con unas ganas, cantando del Señor, y en eso para y sí, ¡ah! La gente para a tomarle fotos, porque eso es un espectáculo, pero ¿de qué está hablando? De Dios, y ella predica y predica y predica. Me eché sorprendida, me lo mostró, me lo compartió, me dijo, oye, ¿de dónde sale ese fuego? Comenzamos a retroceder y por ahí me dijo, esa señorita quiso suicidarse alguna vez. ¿De dónde sale ese fuego? Aquí me encontró para estar así, en medio de la calle. Viene la policía y ella habla de los derechos que le permiten estar en un lugar y que no ofende a nadie. El que quiera que se acerque, el que quiera que pase. Pero es una mujer. ¿Dónde están los hombres? Todo lo que vemos en la Biblia es cómo se levantan hombres, y eso es histórico, así ha sido. Y no es machismo. Es que la mujer, cuando no hay hombres, da un paso adelante. Esa es nuestra historia. Y no es otra. Porque la mujer es algo que ha hecho Dios precioso para ayudar al hombre. En forma natural, esto sucede. Y cuando se pone delante, lidera, maneja, hace. Pero somos los hombres los responsables de estar con un pie adelante, no la mujer. El Señor creó al hombre primero. Es una cuestión de, otra vez, orden, no de machismo. Es de orden. Y ¿sabes qué? Nos acomodamos los hombres a la comodidad que nos dan que las mujeres hagan todas las cosas. Tengamos cuidado con eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Versículos 5 y 6. Dios levanta a hombres fieles para el servicio. El versículo 5 dice, esta propuesta fue del agrado de todos los creyentes. ¿Qué cosa era la propuesta? 7 hombres, 7 varones, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, ¿se acuerdan? Y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, Própero, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un prosélito de Antioquía. Luego los llevaron ante los apóstoles y oraron por ellos y les impusieron las manos. El servicio no es solo la capacidad de la persona de hacer las cosas bien. Ya en la iglesia están comenzando a pasar cosas. No es por lo que hace bien algo que se les llama a servir. Es porque el Señor pone en el corazón del pastor que está observando que tiene el don y a lo mejor la persona no lo sabe. Eso yo lo voy a entender después también como pastor, pero Dios pone el nombre de la persona a la que voy a invitar. Y si la persona dice, no, pastor, ¿sabe? Ya, perfecto. Pero ¿sabes qué? Tu nombre no vino porque yo estuve pensando, 2 más 2 igual Danilo, 2 más 2 igual Periquito, 2, no. Cuando estuve orando, viendo cómo cubrimos este servicio, viene el nombre. Y eso lo pone el Señor, no la mente. Tengo muy clara esa diferencia. Tengo clarísima esa diferencia. Soy un hombre de organización. Soy un hombre de servicios, hoteleros. Soy un hombre de promoción. Soy comunicador. Hago estrategias. Hago todas esas cosas. Ese es mi mundo laboral, el cual he dejado por estar aquí. Sé la diferencia entre lo que mi mente y mi experiencia dice con lo que el Señor pone en mi corazón. Es absolutamente diferente. Así que no es tema de capacidades. Es un tema espiritual, netamente espiritual. Y si la persona no lo acepta, ok, el llamado no es del pastor, el llamado es de Dios. Él dirá, hay quienes dicen, bueno, tú no, entonces vendrá otra persona. Yo no lo creo, yo no veo eso en la Biblia. Yo veo a Jonás, que tenía un llamado para hacer algo y se fue para el otro lado. Y Dios hizo todo con la tormenta y con todo, y él se dio cuenta que estaba en desobediencia y dijo, tírenme al mar. Es por mí que está esta tormenta y ustedes se están hundiendo. Y Dios lo preservó, lo hizo tragar por un pez, lo botó como estaba corriendo, y ha sido eso.
Y después de un tiempo lo llamó y le dijo exactamente lo mismo que le había dicho al principio. ¿Para qué se hizo tantos problemas, Jonás? Tuvo que hacer lo mismo. Me imagino que temblando al pueblo de Nínive, pecadores, pecadores, en 40 días Dios los va a destruir. En el día número 40, ustedes son pecadores. Ya, con la confianza que Dios los cuidaba y con un montón de gente que se puso en arrepentimiento delante de Dios. ¿Era Jonás? No, era Dios que dijo, a ti te llamo para hacerlo. Si quieres rechazar el llamado de Dios, inténtalo. Inténtalo. Wow. Hay cosas que estoy hablando que no pensaba realmente decir, pero el Señor me lo está poniendo. Diáconos. 7 diáconos, dice la versión. 7 diáconos significa, un diácono sugiere a un camarero, a un servidor de mesa, a un servidor de la comunidad. Esos son los diáconos. Diáconos es una palabra griega igual. Entonces, 7 diáconos con esas capacidades, con el Espíritu Santo. 7. Qué difícil encontrar 7 entre 5.000 personas que cayeron a los pies del Señor, ¿no? Era notorio ya, la congregación era grande, enorme. Yo no me imagino cómo era ese servicio de las mesas que dicen, no me imagino el espacio, el lugar, el local, quizás era el campo, no dice aquí, dice mesas. ¿Cuántas mesas? ¿Cuántas viudas? Entonces se levantaron 7. Primero de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, dice, pues los que ejercen bien el diaconado, ya saben lo que es diácono, ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Dios levantó hombres llenos del Espíritu Santo para servir. Nos preguntamos, en realidad no es difícil darse cuenta que no hay muchos hombres en la iglesia, ¿verdad? Será bueno el día, yo estoy anhelando. Hoy día antes que ustedes llegaran, estaba sentado con el hermano Luis. Qué lindo ver un varón que llegue y de pronto puedes sentarme a tomar una taza de café con él y tener una conversación con tiempo, con espacio, hablando, no de cosas de machos, no. Hablando como hombres, de nuestra visión de hombres y enfocados en las cosas del servicio. Qué linda esa experiencia. De verdad que en una iglesia donde hay mayor cantidad de damas, que eso suele ser normal, es algo muy agradable para un hombre conversar con otro hombre. Y cuando son dos, ¡wow! Cuando veo a mi hermano Wilder acá parado, hablando, anunciando, estaba resfriado, yo no sabía que estaba afónico, que estaba mal, ha hecho lo mejor que ha podido con la voz que tenía, el micrófono ha ayudado, pero él así, blum, bla, bla. ¿Qué hizo? Los anuncios de la iglesia. Y no son muy fáciles de leer tampoco. Yo me di cuenta, se los mandé antes para que los pueda revisar. Él mismo creo que tú has traído tu propia carpeta, Wilder, ¿no? Entonces ya se los había puesto coloreado y todo el asunto porque así lo he ido manejando para podérselo dar y que el varón que esté acá adelante lo haga con aplomo y tranquilidad. Ahí estaba mi hermano haciéndolo. Qué lindo es ver un varón que no sea el pastor Danilo hablando algo desde el púlpito. Anhelo ver eso. Estoy orando por eso. La pregunta es si estamos disponibles, ¿no? Los que estamos, para servir al Señor en el tiempo correcto. Si no estamos muy cómodos, o de pronto los varones, algo que solemos decir, yo como y como hombre doy de comer a mi familia, le compro cosas que necesitan, yo trabajo. Eso es lo que yo escucho de los varones aquí, en Chosica. Es fuerte, me es difícil. No he estado en pocos lugares del Perú y he vivido en algunos, diferentes a Lima. Y la verdad es que en Chosica veo una mirada a uno mismo
de una forma muy particular, al punto que no te responden el saludo, que tú les dices gracias y te miran raro, que tú pasas a un vecino que pasa, que tú no lo conoces mucho, pero estás pasando y se van a cruzar, ya estamos cerca, y yo digo, buenos días, te miran raro. Señor, el micro, señor, disculpe, ¿este sigue de frente o dobla la...? Señor, perdone. Señor, por favor, ¿este carro sigue de frente o dobla a la derecha? ¿Qué? ¿Saben? Perdónenme, estoy describiendo a Chosica varón. Eso es lo primero que recibo. En otros lugares hay hipócritas, sí, hay mentirosos, hay estafadores, hay todo, pero ¿sabes qué? Buenos días, ¿cómo están? Por lo menos. Y cuando dices gracias, no, de nada, no te preocupes, no se preocupe. Hay una respuesta, pero acá parece que todos los varones estamos metidos en nosotros, lo que hacemos, lo que damos, ¿y qué tendremos en la tiniebla? Estoy hablando clarito, la verdad ofende y no estoy juzgando a nadie. Esto es un trabajo de alguien más, sobre todo los varones a los que me estoy refiriendo. Quienes andamos en las cosas de Dios, comenzamos a ver por encima de lo que el otro nos pone como una anteojera. El tema del trabajo, bueno, comerás el pan con el sudor de tu frente. Y aparecen 1000 mujeres por delante y 350 hombres atrás. Pero trabajo. Y por el trabajo no hay presencia de hombres en las iglesias. Esa es la verdad. Por eso abundan las damas en las iglesias. Muchas de ellas jalando a sus esposos, jalando a sus hijos, jalando a los varones de su casa, diciéndole quizás a los que están en sus trabajos, oye, pero vean pues, lo que pongo en esos anuncios que paso a veces, no sé si los han visto, ven y ve. Lo que le dijo lo que le dijo Felipe Natanael. He encontrado el Mesías, al hijo de José de Nazaret. ¿Y qué de bueno viene de Nazaret? Ven y ve. Juan 1:46. Ven y ve. O sea, date la oportunidad de conocer lo que es recibir comida para el alma. Y que se quede, ¿no? La sana doctrina, versículo 7. Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos. Salud. Se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. Los sacerdotes no fueron los que mataron a Jesús. Llegaron a creer. ¿Y cómo? ¿No es que Jesús en la cruz también murió por ellos? Era ese tiempo el que debía venir. Cuando la iglesia explota, cuando la iglesia crece y de pronto los mismos cimientos donde están esos señores religiosos parados son los que ahora se comienzan a mover ante la verdad de la palabra. La contundencia de lo que Dios está empezando a hacer, en ese caso en Israel. Donde la palabra es el centro, hay frutos verdaderos. Donde la palabra está sembrada, comienza a haber frutos en cada uno de nosotros, en nuestra vida y en la comunidad. Y el Evangelio rompe todas las estructuras religiosas. Saludos otra vez. Que Dios te bendiga, hermano. ¿Sabes? Todos hemos visto a alguna persona que alguna vez fue el padre, o fue el hermano, o fue en alguna de la iglesia tradicional, que de pronto se retiró y se fue. Y no son siempre que haya aparecido alguna mujer en su camino y hayan tenido que dejar la sotana. No. Es el hecho de que de pronto
han comenzado a escuchar y ellos, por sostenerse en lo suyo, han empezado a leer la palabra de Dios para poder tener más firmeza en todo aquello que predican o hablan o dicen, y de pronto la palabra les comienza a mover el piso. Eso es lo que sucede. Entonces sale una sección que lleva muchos años ya, que se llaman los carismáticos, donde no habla tanto el que está en el púlpito de sí mismo, sino donde lee la palabra, y de los carismáticos pasan a ser de vida cristiana. Terminan haciendo eso. Oye, pero tú no estabas... Es que no se puede ir en contra de las cosas de Dios. ¿Qué cosa les dice Pedro a los religiosos? ¿Cómo voy a desobedecer a Dios? Y los religiosos se sienten impactados y mandan matar, pero vemos cómo se están convirtiendo ahora y están participando en la comunidad donde están los apóstoles liderando. Isaías 55:11 dice: así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para lo cual le envié. Eso dice Dios. Entonces, ¿cuál es la resistencia que tienes? Nuestro destino está basado en nuestra decisión por el Señor o lejos de Él. No hay más caminos. Y te habla alguien que pensaba en la reencarnación y todas esas cosas. Yo andaba en esos caminos metafísicos, muy católico, muy metafísico. Andaba en las dos cosas. El Señor supo hacer su trabajo conmigo muy bien, de verdad. Pero tuve que irme al fondo y estar enfermo y estar totalmente humillado y estar con peligro de pérdidas de personas que yo amaba mucho, mi propia familia, para poderme dar cuenta por el camino que me estaba yendo. Hasta que crucé la puerta de la iglesia avergonzado, porque me di cuenta que ya antes había pasado inclusive por ahí, pero no había entregado mi vida verdaderamente al Señor. Seguía siendo religioso y adaptando a Dios a mis cosas, a mi tiniebla. Seguramente Satanás dijo: ya ponle de Dios, a este demonio al costado de mí, lo que de él diga que es Dios. Yo caí realmente en la cuenta de mi pobredumbre y encontré, y la palabra que me dieron en algún momento, desde años atrás, no regresó vacía. No regresó vacía. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Satanás es el mentiroso. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Lo dijo Jesús. Y si continúan leyendo lo que continúa de eso, que no lo voy a hacer ahora, van a ver que eso produjo una mala reacción entre los judíos que estaban alrededor de Jesús. Algo tan bello como eso: y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Y se levantó la oposición contra Jesús. Versículo 8 al 14. Cuando el servicio crece, también crece la oposición. No solamente que necesitan mozos llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. No, también va a crecer la oposición. 8. ¿Cómo se llamaba ese hombre varón que mencionan primero y que era parte de los 7 diáconos? Esteban. Como Esteban estaba lleno de la gracia y del poder de Dios, realizaba grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era un hombre joven, cuando dicen un jovencito lo ponen de 15 años, de 14. Parece que tendría unos 30, 32 años. Esteban.
sino que entre todos los pesos pesados que había en esa época, a él se le veía joven, estaba lleno del Espíritu Santo. Y miren lo que dice: realizaba grandes prodigios, no dice cuáles, pero grandes prodigios, entendemos milagros. Y señales. Señales es todo aquello que muestra a Dios de alguna manera, al Espíritu Santo en acción. Está mostrando, señales es eso, lo que Jesús hacía cuando estaba, hacía señales con sus milagros y con eso ratificaba que lo que habían hablado los profetas de él, ahora él mismo los hacía porque él era el Señor. Acá Esteban tenía señales entre el pueblo, pero unos que eran de la sinagoga llamada de los libertos, a lo mejor habían sido esclavos y ahora estaban libres, y otros que eran de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban. Versículo 10. Pero como no pudieron superar la sabiduría y el espíritu que Dios le daba, mira lo que pasó. No es la primera vez que lo vemos. También lo hicieron los sacerdotes con los guardias que estaban en la puerta de la tumba de Jesús. Sobornaron a otros para que dijeran que habían oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Este hombre lleno del Espíritu Santo le van a decir que está en contra de Dios y está blasfemando de él. De esa manera, dice el versículo 12, soliviantaron, o sea, sacudieron, ¿no?, al pueblo, a los ancianos y a los escribas, los cuales se lanzaron contra él, contra Esteban, y con lujo de violencia, ¿cómo lo habrán llevado? De los pelos, de la barba. ¿Cómo lo habrán llevado? Lo llevaron ante el concilio. Oye, ¿qué hizo Esteban? ¡Blasfemó! ¡Ah! Las vestiduras. ¡Pum! Patadón. Ya. Oye, los testigos falsos, versículo 13, que presentaron, dijeron: este hombre no deja de blasfemar contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Alguna vez te han calumniado por algo? Sí, ¿verdad? Poquito a poco veo que se van moviendo las cabezas. ¿Nunca han dicho nada falso de ti? Hasta de niño los ha calumniado. Pues mira, acá son gente adulta y le están acusando de algo que sí significaba la muerte para la gente hebrea. La blasfemia era hablar en contra de Dios y de las cosas tradicionales, de las costumbres, de las reglas que habían puesto a ellos. Y mira lo que dicen: destruirá Jesús de Nazaret este lugar y que cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Donde Dios obra, el enemigo va a reaccionar. No te asombres, dice Pedro en su primera carta, que no se asombren, dice, que vengan dificultades, siempre parafraseando para hacerlo un poquito fácil, pero que vengan dificultades cuando estés en la obra. O sea, lo que viene después es lo que el Señor ha dicho, esa es la promesa. Mientras tanto estás aquí, en la tierra. No sé si te has dado cuenta que estás en el planeta Tierra, que las balas de los sicarios están sueltas, y las mentiras y las oposiciones entre gente se pelean. Mejor que no se meta conmigo, mejor no digo nada, mejor no, porque a lo mejor me meten una demanda judicial y yo no sé. ¿Por qué me están demandando? Ese es el mundo en el que estás y que yo estoy. Entonces, donde Dios obra, el enemigo va a reaccionar, porque todo lo que he mencionado es el paraíso del enemigo. En ese lugar está. Segunda de Timoteo 3:12 dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
Si quieres que te ponga un poquito de mentolatum o de algo que te alivie la herida, si algo te está doliendo ahorita, el mundo ya se termina pronto. Ya esto duró poco. Espero que eso te alegre si es que eres un hijo o hija de Dios. Porque ya vas a estar en la presencia del Señor Jesús pronto. Pero si te aferras a la tierra, ok, Dios no te presiona ni te obliga, pero mejor créele. El mundo está caminando ya a su tiempo cuasi final. Rumores de guerras, sonidos de guerras. Entonces, eso estaba ya dicho, sería bueno que busques al Señor, no por miedo, sino para que conozcas y pruebes estar en su presencia. El siervo de Dios, ¿sabes? El que entregó su vida al Señor, no pasa desapercibido. ¿Sabes? Si yo no era cristiano, pero conocí personas en Cristo, y si hay algo que valoro de aquellas personas que conocí y yo no sabía cómo se comía eso del cristianismo, ¿qué es eso? Pero en ese tiempo de mi ignorancia, sí puedo decir que las personas que estaban en Cristo no me atosigaban con las cosas religiosas de ninguna manera. Simplemente la paz con la que hacían cada cosa me agradaba. Y de pronto llegaba el momento supremo de nos tomamos un trago. No, hermano, yo no bebo. Te acompaño con una Coca-Cola. Ya, bueno. Pero, sí, ¿verdad, no? A veces me burlaba. Pero la mayoría de veces era respetuosa también. Y de pronto cuando estábamos en algún grupo veía que esa persona sí llamaba la atención por su paz. Hasta que ya supe de qué se trataba y me di cuenta cuán ignorante fui. Hay personas que ya se han ido, que han sido parte de mi experiencia de vida. Y de pronto me dijeron, ya se fue. Y me hablaban del Señor tantas veces en su manera de hacer las cosas. Tengo pendiente, Meche lo sabe, una visita a Cajamarca algún día, a visitar una familia cuya madre trabajó conmigo como mi asistente cuando yo era gerente de hotel. Y yo la puse en un puesto muy incómodo, que era de contralora, con la gente de cocina, con el comprador, con el chef, en una situación donde todo el mundo quiere ganar algo. Ahí ella se puso a hacer controles, los hizo impecables. Bueno, esta señora alguna vez me preguntó si yo creía en Dios, porque me veía buena gente, pero cristiano no era, pues. Y bueno, sucede que con los años, pues ya me dijeron después, ¿sabes quién ha fallecido? Y dije, no. Y en esa semana, el Señor me había puesto a recordarla. Y como siempre, cuando tengo esas cosas, no las exteriorizo, no las comento, que si le hubiera dicho a Meche, oye, ¿sabes? Yo conocí a una señora cristiana. No le dije nada, sino que le dije, Godo me acaba de llamar y me acaba de decir que María Luisa ha fallecido. Mira, María Luisa era tal, y esta semana he estado pensando en ella. Yo no sabía que estaba enferma ni nada. Así que en mi corazón está el poder ir a Cajamarca, el poder visitar a sus hijos, el poder, no sé si su esposo está vivo todavía, y poderles decir quién era su madre, el testimonio que daba, diligente en su trabajo, confiable, hablando la verdad, teniendo muy claro, rara vez perdía el control de algo, se molestaba mucho cuando veía que alguien quería sacar ventaja de las compras, en el precio, en algo de mi propia gente. Ella se puso firme, le fue fiel a Dios, haciendo un buen trabajo para el hotel donde yo estaba como gerente. Ese testimonio lo guardo, y yo no era cristiano. Entonces se los puedo trasladar a ustedes. ¿Alguna vez imaginó María Luisa que yo iba a estar parado aquí de pastor diciéndole a la congregación acerca de ella? Ustedes no tienen idea el impacto que causa el testimonio que tengan cada uno de ustedes, hombres y mujeres,
cuando están en Cristo por alguna cosa que hacen. Para ustedes, bueno, lo lanzaron nomás. Pero lo que sucede después es lo que tú no sabes, pero es la obra de Dios, porque lo que has lanzado es una semilla de amor del Señor. La palabra nunca regresa vacía. ¿Qué cosa pasó en el versículo 15 para terminar? ¿Cómo se demora el pastor? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio se fijaron bien en Esteban y vieron que su rostro parecía el de un ángel. Acaban de traerlo, pero de la barba, creo. Está parado ahí, su rostro parece el de un ángel. La comunión con Dios se pone en evidencia delante del concilio. La presencia y la relación que tiene con el Señor. Efesios 6:11. Le diría yo a mi hermana Carmen que lo diga de memoria, pero no la quiero poner aquí en problemas. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La armadura de Dios es lo que mi hermana Dita está enseñando en la escuela a los niños. La armadura de Dios. Si alguien mirara hoy nuestra vida, vería un hombre que camina con Dios o un hombre que solo asiste a la iglesia. Esa es una pregunta que quería hacer, ¿no? El testimonio es muy importante, pero la convicción y tu relación con Dios es eterna y muy visible. 3 verdades que vamos a ver que son de aplicación final. El crecimiento exige orden espiritual. El crecimiento exige orden espiritual. Puedes crecer en estatura, como este bello niño, va a crecer. Pero el crecimiento real que te hace una persona ordenada, tiene que estar desde el espíritu primero. Si tu espíritu está hecho como una casa vieja, desordenada, sucia, pero te levantas encima de los platos y caminas encima de la cama, ¿qué orden vas a tener en tu vida? Dios organiza lo que Él mismo hace crecer. Dios le pone orden. Organiza lo que Él mismo hace crecer. 2, la palabra debe ser siempre la prioridad. Quienes todavía creemos que podemos hablar y decir de Dios sin leer la palabra de Dios, estamos en un camino duro, difícil, equivocado, y Dios te lo va a hacer saber. Mejor hazlo antes que Dios te muestre que estás en un camino equivocado. Ponte a leer la palabra de Dios. Sin palabra no hay iglesia saludable. Parece que el pastor se extiende un poco. Sin palabra no hay una iglesia que sea sana. La palabra es la base de tu vida y la que va a hacer que tu relación, si la tomas, la asumes, la aplicas en tu vida, te va a tener siempre una expectativa de mejorar tu relación con Dios. Y esa relación no es una cosa religiosa, es tu vida eterna con Él. Es lo que viene, pero ya empezó aquí. Somos ciudadanos del cielo, embajadores del reino. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos en este mundo. Aquellos que somos hijos e hijas de Dios, somos separados para Él. Los nombres de los hijos e hijas de Dios ya están escritos en el libro de la vida de Dios. Ahí es donde vamos a ir. Si no has tomado la decisión y no has entregado tu vida al Señor, no estás en ese libro. Eso es lo que decimos clarito. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Puedo pintarte las cosas y puedo ponerte a estos personajes bíblicos como héroes maravillosos, Avengers de la Biblia. Y los aplaudes a ellos y se van, y sales feliz. ¡Wow! ¿Qué tal Esteban? ¡Wow! ¡Wow! Pero cuando lo traigo a tu aplicación de tu vida personal, algo se mueve adentro. Hay otra armadura a lo mejor ahí. Te vuelves crocante. Crac, 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 crac. ¿Sabes? Te habla así.
para ver si algo de lo que realmente estoy dando en este mensaje llega a tu vida y a tu corazón. Fácil sería para mí ser populista. No hablo de partidos políticos, estoy hablando de ser populista buscando hacerme popular para que tú te sientas feliz y hables de la iglesia y traigas a más personas que sean emocionales y que se sientan bien aquí por eso. No, yo te estoy hablando de la palabra de Dios. El verdadero servicio requiere carácter espiritual. Definitivamente Dios usa hombres que están llenos de Él. Una iglesia ordenada en el servicio es una iglesia poderosa en la palabra. No en lo linda que está la iglesia. Una iglesia ordenada en el servicio, en los servicios que tenemos, es una iglesia que está firme, afirmada en la palabra de Dios. Y es que todo lo que te estoy diciendo está en la palabra de Dios. ¿Vuelvo a hablar de Marketplace? Necesitamos servidores responsables que limpien, que hagan, que toquen el cajón ahí acompañando a la alabanza. Pongo Marketplace, a lo mejor salen ahí un grupo de 10 cristianos que dicen, sí, yo puedo. ¿Vas a ser solo espectador o vas a ser parte de lo que Dios está haciendo? Esta sí la voy a mostrar, si todavía funciona. A ver, funcionó. Segunda de Timoteo 2:6. Escucha bien, aplícalo en tu vida en todo lo que estamos hablando. El labrador, si lo ves como persona, miembro de esta congregación, aplícalo como miembro de esta congregación. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y Dios dice, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Nos ha acostumbrado a recibir primero. Ya hay sectas, no voy a decir ya los nombres, que trabajan mucho la provisión antes que la palabra de Dios. Y tienen cómo dar esa provisión. Y resulta más fácil. Si tienes un hijo que entra a la universidad, si tienes falta de trabajo, si realmente no tienes víveres en tu casa esa semana y tienes problemas, cualquiera sea la cosa, vas a encontrar contactos, personas, dinero, comida, universidades, porque son toda una red. Y todo lo que es red en el mundo, ya sabes a quién pertenece. Mejor vende Yambal. No tengo nada contra Yambal, pero mejor vende Yambal. Unique. Ahí tienes redes, quieres hacer plata, ya. Ok. Pero no entres hablando de Dios en esos sistemas, por lo que te dan. Primero labra, métete en la palabra de Dios, escudriña, deja que se siembre en tu corazón, créele, luego disfruta de los frutos. Mira cómo te lo dice, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por lo que has hecho esta mañana y gracias por el tiempo que vamos a tener de coinonía luego, Señor. Queremos alabarte y bendecirte. Señor Jesús, gracias porque tú edificas tu iglesia con orden, propósito y poder. Perdónanos cuando nos hemos descuidado lo importante, cuando hemos puesto otras cosas por encima de tu palabra. Levanta en medio de nosotros hombres fieles, llenos de tu espíritu, Señor, dispuestos a servir con humildad y compromiso. Cuida a tus siervos en la enseñanza de tu palabra y permite que tu iglesia crezca sana, firme y llena de tu verdad. Y cuando venga la oposición, Señor, danos firmeza, convicción y que tu presencia sea evidente, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a tener ese ejemplo y a ser como esos Esteban, que se pusieron delante, como vamos a ver más adelante, Señor, en la defensa de la fe y de la verdad.
Gracias, Señor Jesús, por tu amor y gracias por lo que hoy nos has regalado. En tu nombre hablamos al Padre. Amén. Amén. Vamos a cantarle al Señor.